Mi familia se tomó unas vacaciones de $3,000 sin mí. Luego, asumieron que yo cuidaría a sus hijos gratis. Me fui a las 5 de la mañana y llamaron a servicios de protección infantil cuando se enteraron. Soy Riley, tengo 22 años y hace poco me gradué de la universidad con un título en finanzas. Desde que tengo memoria, he querido graduarme de la preparatoria, ir a una universidad decente, encontrar un buen trabajo y mudarme. Parece bastante simple, ¿verdad? Sin embargo, la vida tenía otros planes. Me gradué, obtuve mi título, y luego regresé a la casa de mis padres en un pequeño pueblo de Ohio. No me malinterpreten, adoro a mis padres, Denise y Russell. Son personas maravillosas, que han trabajado duro para establecer un ambiente estable para mí y para mi hermana, Morgan. Pero volver a casa no era exactamente el sueño que había estado persiguiendo durante 4 años. El plan era quedarme con ellos unos meses mientras buscaba trabajo y ahorraba suficiente dinero para comprar mi propia casa. Parecía razonable. Sin pagar renta, comida gratis y la oportunidad de reorganizarme mientras planeaba mis siguientes pasos, me dije a mí misma que era una opción sensata, aunque hería un poco mi orgullo. Inicialmente, todo iba bien. En una semana, estaba empleada como analista en Western Group, una corporación mediana que se especializa en planificación financiera para pequeñas empresas. La paga no era alta, pero era constante, y las prestaciones eran decentes. Esa noche, llegué a casa sintiendo que había dado mi primer paso importante hacia la independencia. Mamá estaba en la cocina preparando la cena, y papá estaba viendo la televisión en la sala. Tomé un plato de comida, me senté a la mesa y les di la noticia. Conseguí el trabajo, dije encantada. Empiezo el lunes. Por un momento, pensé que estarían emocionados. Anticipaba algunas felicitaciones, tal vez incluso un «estamos orgullosos de ti». En cambio, intercambiaron esa mirada que los padres ponen cuando están a punto de decir algo terrible. Mamá bajó su tenedor y sonrió tensamente. «Eso es genial, Riley. De verdad, sabíamos que encontrarías algo rápido». Pero papá intervino. «Teníamos la intención de hablar contigo sobre algo». Se me cayó el estómago a los pies. Esto no iba a ser bueno. Mamá suspiró y cruzó las manos sobre la mesa. Con mi artritis empeorando, he tenido que reducir mis horas en la biblioteca, y las horas de tu papá en el taller mecánico se han reducido. También están hablando de más despidos. Pregunté sabiendo exactamente hacia dónde iba esto. Y nos vendría bien un poco de ayuda con las facturas, dijo mamá, disculpándose. Solo hasta que las cosas se estabilicen, no tendrías que pagar renta ni nada. Es solo que los servicios y la despensa han sido más difíciles de manejar. Me quedé sentada mirando mi plato. Cuando regresé, decidí contribuir aquí y allá para apoyar mis propios gastos, pero eso era más de lo que esperaba. No obstante, eran mis padres. Siempre me habían apoyado y no pedían mucho. Sí, claro, dije, fingiendo una sonrisa. Es lo menos que puedo hacer. Mirando hacia atrás, ese fue el momento en que debí haber establecido límites, pero la culpa es una emoción fuerte. Durante los siguientes 6 meses, las cosas se asentaron en un patrón. Me despertaba, iba a trabajar, regresaba a casa y caía rendida. Cada mes, enviaba a mis padres una cantidad considerable de mi salario para pagar facturas, despensa y otros costos. Además de eso, asumí tareas menores para las que afirmaban no tener tiempo, como hacer mandados para mamá cuando le brotaba la artritis, o corregir las hojas de Excel de papá porque él no era una persona de computadoras. No se trataba solo de dinero. No había anticipado tener que proporcionar tiempo, energía o paciencia. Al principio, me convencí a mí misma de que solo era temporal, un pequeño gesto hacia mis padres, que siempre habían estado ahí para mí. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comencé a notar matices menores. Si mencionaba que quería ahorrar para mi propio lugar, mamá suspiraba profundamente y decía: «Debe ser lindo pensar en mudarse cuando el resto de nosotros estamos luchando para salir adelante». Papá no era diferente. Sacudía la cabeza y decía: «Algunas personas no tienen idea de lo difícil que es llegar a fin de mes». Cada vez que gastaba dinero en mí misma, como cuando compraba ropa nueva para el trabajo, no era solo el sentimiento de culpa, era una falta total de aprecio por todo lo que había renunciado. Mis amigos dejaron de invitarme a salir, porque no podía permitirme asistir. Mi deseo de ver la metrópoli se desvanecía con cada mes a medida que mi cuenta de ahorros se negaba a crecer. Cuando le dije a mamá que estaba considerando tener un segundo trabajo para ayudar a ahorrar dinero más rápido, su única respuesta fue: «Bueno, solo no dejes que interfiera con lo que necesitamos». Eso dolió, lo que necesitamos. Estaba dando todo lo que tenía para mantener este hogar unido, pero no era suficiente. Pero no creía que fuera muy malicioso.
No eran desagradables ni exigentes, pero los viajes de culpa eran sutiles y constantes, como gotear agua sobre una roca. Mientras tanto, comencé a sentirme estancada. Había planeado quedarme de 3 a 6 meses como máximo, pero cuanto más los ayudaba, más parecían depender de mí. Las facturas seguían llegando, y yo seguía pagándolas, todo mientras mi ideal de libertad se alejaba más. Aún así, me dije a mí misma que solo era temporal. Solo necesitaba ahorrar un poco más y terminaría. Incluso comencé a mirar departamentos en la ciudad, pensando cómo sería tener mi propio espacio. Sin embargo, antes de que pudiera dar el siguiente paso, la vida me lanzó otra bola curva. Era un viernes por la tarde, a finales de la primavera. Acababa de llegar a casa del trabajo y esperaba una noche tranquila de Netflix y sobras de comida. Mamá estaba en la cocina y papá estaba afuera arreglando la cortadora de césped. Todo parecía normal hasta que sonó el timbre. Abrí la puerta para ver a mi hermana mayor, Morgan, parada allí luciendo agitada. Travis, su esposo, estaba detrás de ella sosteniendo una bolsa. Sus 2 hijos, Ava, de 5 años, y Milo, de 3, corrían por el patio como tornados alimentados con azúcar. Sorpresa, dijo Morgan, mostrando una gran sonrisa falsa. Me quedé allí por un segundo, sin saber qué decir. Travis, detrás de ella, parecía cansado mientras cargaba maletas y una bolsa de lona. ¿Qué está pasando?, pregunté finalmente, haciéndome a un lado mientras Morgan pasaba marchando frente a mí como si fuera la dueña del lugar. Necesitamos un lugar donde quedarnos por un tiempo, dijo ella, caminando ya hacia la sala. Se dejó caer en el sofá y gimió profundamente. El rol de consultor de Travis terminó, y las ventas de mi boutique han disminuido, lo que hace difícil pagar la renta. Tú entiendes cómo son las cosas. Excepto que yo no entendía. No tenía idea de que permitiste que las cosas se pusieran tan mal que empacaste a toda tu familia y apareciste sin previo aviso en la casa de otra persona. Travis finalmente pasó por la puerta con los brazos llenos. Hola, Riley dijo en voz baja, apenas haciendo contacto visual antes de mover las cosas escaleras arriba. Yo todavía estaba parada allí, inmóvil, cuando mamá entró desde la cocina, limpiándose las manos en su delantal. «Oh, mis bebés están aquí», exclamó, abrazando a Morgan. «Pobrecitos. Han pasado por tanto. No se preocupen. Nos encargaremos de todo». Papá entró un minuto después, sosteniendo a Milo en un brazo como un balón de fútbol americano. «Este casi me da un infarto», explicó mientras se sentaba, corriendo directo hacia la cortadora de césped como si fuera un juego mecánico. Morgan se rió débilmente, pero noté que no se disculpó ni siquiera miró a Milo para decirle que se detuviera. Me quedé allí viendo desarrollarse la escena como si estuviera en un universo diferente. En cuestión de minutos, mis padres estaban elogiando a Morgan como si fuera una heroína militar que había sobrevivido a una gran batalla. Mamá ya estaba hablando de la cena y dónde podrían colocar las camas de los niños, y papá ofreció sacar sus herramientas de la habitación de invitados para crear más espacio. Mientras tanto, yo permanecí invisible. Esa noche, me senté en mi habitación tratando de concentrarme en una hoja de cálculo de presupuesto para el trabajo, pero todo lo que podía escuchar era el caos abajo. Ava y Milo corrían arriba y abajo por el pasillo, gritando a todo pulmón. La voz de Morgan retumbaba por la sala mientras le contaba a mamá sobre sus recientes problemas comerciales. Respiré hondo y me recordé a mí misma que solo serían unas pocas semanas. Eso debería ser manejable para mí. A la mañana siguiente, estaba claro que Morgan y Travis no se irían pronto. Descargaron todas las bolsas, llenaron el armario de la habitación de invitados e incluso se apoderaron de un estante de la alacena para la comida de los niños, y sin decir nada abiertamente, fui elegida como la niñera. Comenzó pequeño. Morgan me pedía casualmente que vigilara a Ava y Milo mientras ella y Travis corrían a la tienda. «Será solo una hora», decía ella, agarrando su bolso. Sin embargo, esa hora generalmente duraba 2 o 3, los fines de semana eran los peores. Los sábados por la mañana, me despertaba esperando descansar y ponerme al día con algo de lectura o Netflix, solo para encontrar a Morgan y Travis vestidos para salir. Morgan anunciaba, «Nos vamos a reunir con amigos para el brunch», y me entregaba una lista de actividades para niños que había impreso de internet. No deberíamos tardar mucho. Por no mucho, quería decir la mayor parte del día. Morgan actuaba como si acabara de sugerir tirar a los niños en una zanja cuando intenté resistirme la primera vez. «Riley, es solo un brunch. Ni siquiera tienes planes. ¿Cuál es el problema?» Estaba planeando pasar el día poniéndome al día con el trabajo, dije, señalando mi laptop. Morgan puso los ojos en blanco. «De todos modos solo estás ahí sentada en tu computadora. ¿No puedes hacer eso con Ava y Milo en la habitación? Estás siendo muy dramática».
El peor momento fue cuando mamá intervino. Riley cariño dijo, bajando la voz como para transmitir alguna vieja sabiduría, Morgan trabaja muy duro y se merece un pequeño descanso de vez en cuando. Yo también trabajo duro, dije. Pero mamá simplemente me descartó con la mano. Por supuesto que sí. Pero eres soltera, cariño. No entiendes cuánta presión conlleva tener una familia que cuidar. Era como si mis propios problemas fueran irrelevantes, porque no tenía esposo ni hijos de los que preocuparme. No importaba lo que dijera, siempre se trataba de cuánto más difícil lo tenían los demás. Establecer límites sería egoísta de mi parte. Si rogaba por un poco de espacio, estaba haciendo que todo se tratara de mí. Y cuando Morgan y Travis regresaban de sus interminables brunches o mandados, se comportaban como si acabaran de correr un maratón. No sabes cómo está allá afuera, dijo Travis una vez, hundiéndose en el sofá como si hubiera pasado el día cavando trincheras en lugar de beber mimosas. Quería gritar. Yo no sé cómo es. Acababa de pasar 6 horas evitando que Milo comiera plastilina mientras Ava pedía un bocadillo cada 5 minutos. Por supuesto, mencionar eso sería quejarse demasiado. Pasé mis sábados viendo Bluey y tratando de evitar que Milo me lanzara bloques mientras Ava exigía bocadillos a cada rato. Mamá y papá convenientemente se iban durante estas sesiones extendidas de cuidado de niños, alegando que necesitaban hacer mandados o completar tareas en el garaje. Cuando le dije a Morgan más tarde, ella puso los ojos en blanco. Riley, son solo niños, no es tan difícil. No demasiado difícil. Era fácil para ella decirlo cuando no estaba fregando manchas de crayón de las paredes o explicando por qué comer plastilina es una mala idea. La peor parte era que pocas personas parecían apreciar lo que estaba haciendo. Morgan actuaba como si yo estuviera siendo dramática cada vez que lo mencionaba. Travis rara vez me hablaba a menos que necesitara algo. Y mamá y papá parecían pensar que todo era simplemente normal. Eres de gran ayuda, dijo mamá una noche después de que mencioné lo fatigada que estaba. Es buena práctica para cuando tengas hijos algún día. Los constantes viajes de culpa estaban empezando a desgastarme. Cada vez que pensaba en decir no o establecer límites más fuertes, recordaba las palabras de mamá. La familia ayuda a la familia. Entonces, ¿qué pasaba conmigo? No merecía vivir mi propia vida, tampoco era solo cuidar niños. Mi salario, que anteriormente había sido suficiente para cubrir los costos de 3 personas, ahora se estiraba al límite con 5 bocas más que alimentar. El costo de la despensa y los servicios se duplicó de la noche a la mañana. Intenté mencionarlo una noche después de la cena. Oye, Morgan, tú y Travis podrían contribuir para la despensa esta semana. Ella me miró como si le hubiera pedido que donara su riñón. Apenas estamos sobreviviendo como estamos, Riley. Tú sabes eso. Travis asintió atentamente. Está difícil allá afuera en este momento. Me mordí la lengua y lo dejé pasar, pero por dentro, estaba enfurecida. A medida que las semanas se convertían en meses, comencé a sentirme como una prisionera en mi propia casa. Mi habitación se convirtió en el único lugar donde podía esconderme, pero incluso eso no era seguro. Ava y Milo se divertían irrumpiendo inesperadamente y tirando juguetes y migajas por todas partes. Todos menos yo se daban cuenta de que este no era un escenario temporal. Morgan y Travis se estaban volviendo demasiado cómodos, y yo estaba pagando el precio tanto financiera como emocionalmente. Debería haber hablado antes, pero cada vez que lo hacía, me sentía como la mala de la película. Me decían repetidamente que estaba exagerando o siendo egoísta, así que permanecí en silencio. Entonces, una noche, escuché una conversación que cambió todo. No estaba tratando de escuchar a escondidas, pero vivir en una casa con personas que no entienden la noción de una voz interior hace imposible no escuchar conversaciones. Estaba sentada en mi habitación una noche revisando ofertas de trabajo para distraerme del caos de abajo cuando escuché el final de la llamada telefónica de mamá. Sí, todos vamos a ir a Florida el próximo fin de semana para la celebración de jubilación de la tía Celeste. Será muy agradable tener a toda la familia junta para una despedida adecuada, dijo con una sonrisa. Me congelé. Florida. Celebración de jubilación. Toda la familia. Me levanté y salí al pasillo, estirando el cuello para ver si había escuchado mal. Mamá todavía estaba en el teléfono y caminando por la cocina, dándome la espalda. Por supuesto, Riley estará aquí para cuidar a los niños. Simplemente tiene sentido. No tiene caso arrastrarlos a algo que no disfrutarían. Ah, ahí estaba. Excepto yo. Toda la familia iría a Florida. Aparentemente, yo ya me había ofrecido a quedarme atrás y cuidar a los niños. Regresé a mi habitación pensando, ¿cómo pudieron simplemente olvidarme? Cuanto más lo pensaba, más me enojaba. No solo no me informaron sobre el viaje, sino que ni siquiera contemplaron incluirme. No fui invitada,
no me preguntaron si podía cuidar a los niños, y no me dieron ningún aviso previo. Simplemente asumieron, porque es lo que mi familia hacía. Los días siguientes estuvieron llenos de frustración y un silencio incómodo. Morgan estaba ocupada comprando ropa para las vacaciones, presumiendo su nuevo traje de baño y sandalias por la casa, mientras Ava y Milo causaban estragos en la sala. Travis hablaba constantemente sobre cuánto esperaba relajarse en la playa. Mamá, mientras tanto, estaba en modo de planificación total, haciendo arreglos de vacaciones y verificando 2 veces su lista de empaque. Papá, por supuesto, estaba de acuerdo con todo lo que ella decía, asintiendo cuando era necesario, pero agregando poco más que un gruñido ocasional de aprobación. Nadie abordó el hecho de que yo no iba. Traté de mencionarlo suavemente durante la cena una noche. Entonces, ¿cuándo planeaban decirme todo sobre Florida?, pregunté, pinchando mi ensalada. Mamá me miró con asombro. Oh, pensé que Morgan te había dicho. Morgan ni siquiera levantó la vista de su plato. Asumí que sabías. Mamá ha estado hablando de ello durante semanas. Durante semanas. Quería gritar. Pasaron semanas y nadie pensó en hablarme. Entonces, ¿cuál es el plan?, pregunté, intentando parecer tranquila. Todos ustedes van a Florida y yo simplemente me quedo aquí con los niños. Bueno, sí, respondió mamá con naturalidad. Simplemente tiene más sentido. Los niños no disfrutarían de una fiesta de jubilación y alguien necesita quedarse atrás para cuidarlos. Eres tan buena con Ava y Milo, y no es como si quisieras venir de todos modos. Esa última parte dolió. ¿Por qué no querría ir?, pregunté, tratando de mantener un tono calmado. Morgan levantó la vista gradualmente, su expresión en algún lugar entre lástima e irritación. Es un viaje familiar, Riley. Solo adultos. Ni siquiera conocerías a nadie allí aparte de la tía Celeste, y no es como si fuera cercana a ella. Papá intervino tratando de calmar las cosas. Simplemente pensamos que este era el mejor arreglo para todos. Tendrás la casa para ti sola unos días. Paz y tranquilidad. Hablaba en serio. ¿Qué tan relajante sería seguir a 2 niños hiperactivos todo el fin de semana mientras el resto de la familia bebía margaritas en la playa? Después de eso, terminé la conversación. Estaba claro que ya habían tomado una decisión, y nada de lo que dijera cambiaría eso. A medida que pasaban los días, comencé a sentirme como una extraña en mi propia familia. El entusiasmo en la casa era palpable. Morgan y mamá hablaban continuamente sobre ropa, planes y qué restaurantes visitarían en Florida. Travis, que rara vez mostraba emoción más allá de una leve rabia, parecía realmente emocionado por el viaje. Mientras tanto, yo permanecí invisible. Sin embargo, el patrón no era exclusivo de las vacaciones en Florida. Morgan siempre fue el centro de atención cuando éramos niñas. Ella era la capitana de las porristas, y sus logros eran reconocidos con globos y pancartas. Yo era la nerd. Pero no importaba, porque los trofeos de Morgan adornaban los estantes y su rostro se mostraba prominentemente en cada foto familiar. Años después, nada ha cambiado. Morgan seguía siendo la niña dorada, y yo seguía siendo la ocurrencia tardía, la persona a la que llamaban cuando necesitaban algo, aquella en la que confiaban pero a la que nunca apreciaban completamente. Traté de distraerme enfocándome en el trabajo, pero era difícil concentrarse con Ava y Milo irrumpiendo constantemente en mi habitación o gritándose el uno al otro por los juguetes. El método de crianza de Morgan parecía implicar darles a los niños un iPad y dejarlos correr como locos. Travis no lo hacía mucho mejor. Se sentaba en el sofá y revisaba su teléfono mientras el caos estallaba a su alrededor. Pero las cosas comenzaron a cambiar una tarde cuando escuché a Morgan hablando con mamá en la cocina. Es tan agradable tener a Riley cerca, compartió. No sé qué haríamos sin ella cuidando a los niños. Ella es como el pegamento que mantiene todo unido. Eso es exactamente lo que yo era para ellos. No una persona con mi propia vida y metas, sino el pegamento que mantiene la suya unida. Fue entonces cuando entendí que no podía seguir haciendo esto. No podía continuar sacrificando mi felicidad y libertad por una familia que me daba por sentada. Pasé el resto de la semana preparando mi escape. No se trataba de venganza, se trataba de reclamar mi vida. Si ellos podían organizar un viaje sin informarme, yo podía planear el mío. Intenté pensar a dónde iría. Entonces recordé que una de mis amigas de la universidad, Brooke, había mencionado ir de campamento ese fin de semana. Ella y algunos otros se dirigían a Blue Ridge Falls, y me había invitado a acompañarlos. Rechacé su solicitud ya que imaginé que estaría atrapada en casa cuidando niños. Pero de repente, se sintió como una oportunidad fantástica. Le envié un mensaje a Brooke esa noche. ¿Todavía hay lugar en el viaje este fin de semana? Su respuesta llegó casi al instante. Por supuesto, nos vamos temprano el sábado por la mañana. ¿Te apuntas? Miré mi teléfono por un momento antes de responder.
Me apuntó. La decisión pareció liberadora. Finalmente me estaba poniendo a mí misma primero, y este no era un viaje de campamento ordinario. Era un salvavidas, una oportunidad para salir de la casa y alejarme del caos que había consumido mi vida. Sin embargo, sería difícil de llevar a cabo. Mi familia tenía un don para olfatear cualquier cosa que no girara en torno a ellos. Y si descubrían que estaba planeando algo para mí, se acabaría antes de siquiera comenzar. Tenía que ser inteligente al respecto. Los días previos al sábado fueron tensos. Morgan estaba en modo vacacional total, desfilando por la casa con nuevos sombreros de playa y una lista de reproducción que insistía en poner a todo volumen. Travis pasaba la mayor parte de su tiempo jugando con los asientos de coche de los niños y quejándose de cuánto equipaje necesitaban meter en la cajuela. Mientras tanto, mamá corría con un portapapeles, verificando 2 veces la lista de empaque. Riley, no olvides que a Ava le gusta su leche tibia antes de acostarse, dijo como si no lo hubiera escuchado 3 veces antes. Ah, y Milo es quisquilloso con sus pijamas. Asegúrate de ponerle los azules. Asentí, mordiéndome la lengua para evitar decir algo de lo que podría arrepentirme. No tenía sentido discutir. Yo ya me había ofrecido como voluntaria para ser la niñera del fin de semana, según ellos, y nada de lo que dijera cambiaría sus mentes. Para el viernes por la noche, la casa parecía un zoológico. Mamá y Morgan estaban decidiendo qué alimentos llevar. Travis intentaba arreglar una rueda de equipaje chirriante mientras los niños corrían por la sala como huracanes en miniatura. Papá, como de costumbre, se había ido al garaje a revisar las herramientas, lo cual asumí que era código para huir de la conmoción. Lo vi todo desde la cocina, bebiendo mi té en silencio y contando las horas hasta la mañana. Alrededor de las 10 p.m., todo comenzó a calmarse. Mamá acostó a los niños. Morgan subió a empacar sus últimas necesidades, y Travis se acostó en el sofá, desplazándose por su teléfono. Esperé hasta que la casa estuviera completamente en silencio antes de entrar a mi habitación y agarrar mi bolsa de lona. Había estado empacando lentamente toda la semana para evitar sospechas, poniendo mis botas de montaña y ropa en el fondo de mi armario. Empaqué cuidadosamente mi cepillo de dientes, linterna y algunos bocadillos antes de cerrarla. Mi corazón latía con anticipación en lugar de pavor. Esto no se trataba solo de acampar. Se trataba de restaurar el control de mi vida. Mi alarma sonó a las 5 a.m., en punto. Salí de la cama, agarré mi bolsa de lona y caminé de puntitas hacia la puerta. La casa estaba extraordinariamente tranquila, el tipo de tranquilidad que solo ocurre en las primeras horas de la mañana. Contuve la respiración mientras abría la puerta principal, haciendo una mueca cuando crujió más de lo esperado. Me congelé por un segundo, esperando que alguien me llamara, pero no ocurrió nada. El aire afuera era fresco y vigorizante. Eché una última mirada a la casa oscurecida antes de subir a mi auto y encenderlo. Mientras salía de la entrada, sentí una sensación de relajación. Era libre. El viaje a Blue Ridge Falls fue tanto pacífico como placentero. Cuanto más lejos viajaba de casa, más ligera me sentía. Encendí la radio y me relajé por primera vez en lo que parecían meses. Aunque seguía pensando cómo reaccionaría mi familia cuando se despertaran, traté de distraerme y concentrarme exclusivamente en mí misma. Brooke me había enviado por mensaje la ubicación del campamento, y cuando llegué, el sol había salido por completo. Ella ya estaba allí, descargando su auto y montando su tienda de campaña. «Oye, llegaste», exclamó, saludando mientras me estacionaba a su lado. Por supuesto, respondí, no me lo perdería por nada del mundo. El campamento estaba lo suficientemente aislado como para sentirse como un verdadero escape, pero no tan lejos como para no poder encontrar una buena ruta o dos. Brooke me presentó al resto del grupo, que incluía a sus compañeros de universidad y de trabajo. Todos parecían cómodos y agradables, con pocas preguntas. Pasamos la mañana levantando tiendas, recolectando leña y determinando qué senderos explorar. Para el mediodía, estábamos en lo profundo del bosque. Era inusual estar rodeada de naturaleza en lugar de niños gritando y solicitudes constantes. Brooke y yo nos instalamos en un ritmo relajado, discutiendo sobre el trabajo, la vida y todo lo demás. Ella no preguntó sobre mi familia, y yo no respondí. Esta excursión no se trataba de ellos, se trataba de mí. Esa noche, nos reunimos alrededor de la fogata para comer malvaviscos y contar historias. Esto es exactamente lo que necesitaba, dije, relajándome en mi silla de campamento y disfrutando del calor del fuego. Igual yo, respondió Brooke, agregando otro tronco al fuego. Deberíamos hacer esto más seguido. Simplemente alejarnos de todo, ya sabes. Asentí y miré las llamas. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí completamente tranquila. Nadie me rogaba favores. Nadie me estaba haciendo sentir culpable.
Nadie me pedía que sacrificara mi tiempo y energía para su beneficio. A medida que avanzaba la noche, me encontré riendo más fuerte de lo que lo había hecho en años. No eran solo los chistes o anécdotas. Era la sensación de estar rodeada de personas que no exigían nada de mí. Durante este tiempo, no revisé mi teléfono ni una vez. Cuando regresamos al campamento esa noche de nuestra jornada, estaba fatigada de la mejor manera posible. Mis piernas dolían, mi cara estaba quemada por el sol, y mi corazón se sentía más ligero de lo que lo había hecho en meses. Ya no estaba preocupada por las expectativas de mi familia o las demandas regulares. Estaba contemplando lo que quería, a dónde iba y cómo llegaría allí. Eso fue hasta que abrí la puerta principal. La casa era un desastre. Dinosaurios de juguete, crayones y lo que parecía ser una bolsa de cereal vacía estaban esparcidos por todo el sofá. El leve olor a algo quemado persistía en el aire, y podía escuchar voces provenientes de la sala. «Riley está aquí», respondió mamá. Su voz no era tan cálida como de costumbre, parecía afilada, como si estuviera a punto de desatar algo sobre mí. Dejé mi bolsa de lona en la puerta y entré a la sala. Mamá, Morgan, Travis y papá estaban sentados juntos, con las caras enrojecidas de ira. Ava estaba gritando en voz alta, y Milo estaba acurrucado en el piso sosteniendo una caja de jugo. «¿Qué está pasando?», pregunté, tratando de mantener mi voz calmada. ¿Qué está pasando?, dijo Morgan, poniéndose de pie y señalándome. «Desapareciste sin decirle a nadie, eso es lo que está pasando». «Les dije que no iba a cuidar niños este fin de semana», respondí, cruzando los brazos. «No nos dijiste a dónde ibas ni qué demonios estabas haciendo», gritó mamá, sonrojándose. «Soy una adulta, no necesito reportarme», dije, mi paciencia deshilachándose. «Bueno, cuando nos dimos cuenta de que no estabas aquí con los niños, entramos en pánico», nos dijo Travis. Pánico, ni siquiera se acercaba a describirlo. Dijeron que se sorprendieron cuando descubrieron que no estaba en casa el sábado por la mañana. Mi auto no estaba, mi habitación estaba vacía, y no había dejado notas. En lugar de asumir que había ido a algún lugar o tomado un descanso muy necesario, inmediatamente se fueron al peor escenario posible. «Pensamos que algo te había pasado», dijo mamá, con la voz temblorosa. «Incluso llamamos a servicios infantiles». Eso me detuvo en seco. ¿Llamaron a servicios infantiles para qué? Por abandonar a los niños, lloró Morgan como si fuera la cosa más obvia del planeta. Primero que nada, respondí, agitando mi mano para interrumpirla. «Nunca acepté cuidar a tus hijos este fin de semana. Todos ustedes decidieron eso por su cuenta sin consultarme. Segundo, llamar a servicios infantiles porque no estoy aquí es una locura. ¿Qué les dijeron exactamente? Hola, queríamos abandonar a nuestros propios hijos con alguien que no aceptó hacerlo, pero ahora ella no está en casa, así que por favor arréstenla. ¿Se rieron antes o después de colgarles? Eso es una locura». «No era una locura cuando no sabíamos dónde estabas», exclamó mamá. No podía soportar más su estupidez. «Entonces, ¿qué pasó cuando apareció servicios infantiles?» «Se fueron después de que explicamos todo», dijo Morgan suavemente. «Pero ¿tienes idea de lo vergonzoso que fue eso?» «¿Vergonzoso?», cuestioné, mi voz elevándose. «Llamaron a servicios infantiles porque no me quedé a cuidar a sus hijos, y están preocupados por la vergüenza». La discusión escaló desde ahí. Morgan me acusó de ser egoísta e irresponsable. Travis mencionó algo sobre cómo había defraudado a todos. Mamá continuó mencionando cómo había abandonado a mi familia. Papá, por supuesto, se sentó allí sacudiendo la cabeza con decepción, como hacía frecuentemente cuando las cosas no salían según lo planeado. Para cuando terminaron los gritos, estaba demasiado cansada para pelear. Tomé mi bolsa de lona y subí a mi habitación, cerrando la puerta detrás de mí. El caos permaneció hasta el lunes. Me fui a trabajar temprano, sin querer lidiar con más viajes de culpa o acusaciones. Sin embargo, mi teléfono ya estaba inundado de mensajes de texto. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu comportamiento este fin de semana. Morgan, Riley, nos jodiste totalmente. Travis, le debes una disculpa a la familia». Los ignoré a todos. En el trabajo, traté de concentrarme, pero el estrés del fin de semana se cernía sobre mí. Mis compañeros de trabajo podían notar que algo andaba mal, pero no estaba dispuesta a descargar mi drama familiar en medio de la sala de descanso. Para cuando llegué a casa esa noche, estaba lista para la segunda ronda. Mamá me estaba esperando en la cocina desde el momento en que entré. «Necesitamos hablar», dijo, cruzando los brazos. «Estoy cansada», le dije, intentando pasar de largo. Riley, dijo firmemente, poniéndose frente a mí. «Esto no puede esperar». Hice una mueca y dejé mi equipaje en el suelo. «¿Ahora qué?». La cara de mamá se suavizó, pero su voz permaneció severa. «Tu hermana está herida. Siente que la abandonaste cuando más te necesitaba». La miré desconcertada.
¿Me necesitaba para qué? ¿Para cuidar a sus hijos mientras ella se iba de vacaciones? Esa no es mi responsabilidad, mamá. Deberías hacer tu parte como miembro de esta familia, dijo, con la voz llena de angustia. Es curioso cómo eso solo se aplica a mí, comenté. ¿Cuándo me ha ayudado Morgan alguna vez? ¿Cuándo me ha ayudado alguien? Mamá abrió la boca para responder, pero no salió nada. Exacto, respondí, recogiendo mi maleta y dirigiéndome escaleras arriba. Los siguientes días fueron tensos. Morgan apenas me hablaba, y cuando lo hacía, solo hacía comentarios pasivo-agresivos sobre lo difícil que es encontrar buenas niñeras en estos días. Travis se mantuvo al margen, lo cual probablemente era algo bueno, pero su silencio era casi tan desagradable como la discusión. Mamá y papá trataban de actuar como si nada hubiera pasado, pero cada conversación estaba cargada de pesar. Somos una familia, decía mamá al azar, como si eso fuera suficiente para resolver todo. Me di cuenta de que no podía quedarme mucho más tiempo. La casa se sentía más opresiva que nunca, y ninguna cantidad de espacio o tiempo podría mejorar la situación. Una noche, cuando estaba doblando la ropa, papá llamó a mi puerta. ¿Podemos hablar?, preguntó, su tono más tranquilo de lo habitual. Seguro, dije, aunque no estaba de humor para otro sermón. Entró y se sentó en el borde de mi cama, mirando sus manos. Mira, sé que las cosas han sido difíciles últimamente, y sé que sientes que hemos sido injustos contigo. Permanecí en silencio, esperando a que continuara. Pero tu mamá y yo solo estamos tratando de mantener a todos juntos, me dijeron. Esta familia ha pasado por mucho, y todos estamos tratando de hacer nuestro mejor esfuerzo. Papá, lo entiendo, dije, tratando de mantener mi voz calmada, pero no puedo seguir sacrificando mi vida por todos los demás. Tengo 22 años. Debería estar construyendo mi futuro, no limpiando los desastres de Morgan y Travis. Él asintió lentamente, pero pude notar que no entendía del todo. Resolveremos esto, dijo después de una larga pausa. Solo dale algo de tiempo. Asentí, pero sabía en el fondo que el tiempo no mejoraría esto. Al final de la semana, había tomado una decisión. Era hora de irme. La casa ya no se sentía como un hogar, sino más como una guerra. Sabía que si me quedaba demasiado tiempo, perdería la poca cordura que me quedaba. Comencé a buscar departamentos. Después de meses de pagar facturas que no eran mías, mis ahorros eran pequeños, pero eran suficientes para comenzar. Encontré un puñado de listados que parecían prometedores. Nada extraordinario, solo limpios y pequeños. Miré mi teléfono por un momento antes de llamar a la tía Celeste. Contestó al segundo timbrazo. Riley, ¿cómo estás, cariño?, inquirió, su tono cálido y comprensivo. Hola, tía Celeste, estoy bien, supongo, respondí, sin saber cómo comenzar esta conversación. Ella reconoció mi tono vacilante de inmediato. ¿Qué pasa? ¿Está todo bien? Realmente no admití. No sé si escuchaste, pero no fui a tu viaje de jubilación. Me di cuenta, dijo. Tu mamá dijo que te quedabas atrás para ayudar con los niños. Pensé que eso sonaba extraño. ¿Por qué no viniste? No pude evitar reír amargamente. Porque nadie me dijo al respecto. Simplemente asumieron que yo cuidaría a los niños como siempre. La tía Celeste permaneció en silencio por un momento antes de tomar un respiro rápido. Eso no me sorprende, desafortunadamente. Tu mamá mencionó cuánto has estado ayudando, pero suena como si se hubieran estado aprovechando de ti. Sí, se podría decir eso, respondí. De hecho, estoy pensando en mudarme, pero no estoy segura de cómo manejar las consecuencias. Bueno, cariño, has hecho más que suficiente. Eres joven. No deberías estar atada así. Múdate. Establece límites. Y déjalos resolver su propio desastre. No es tu responsabilidad arreglar todo para ellos. Escuchar esas palabras se sintió como si me quitaran un peso del pecho. Y si necesitas ayuda, avísame. Te mereces algo mejor que esto, agregó con fuerza. Esa conversación me dio la motivación que necesitaba. A la mañana siguiente, le informé al propietario que ya no pagaría la renta a partir del próximo mes y que mis padres tendrían que hacerse cargo. Dudé en dar este paso, pero sabía que era necesario. Después de eso, pasé el día empacando. No me molesté en alertar a nadie, y no tenía sentido comenzar otra disputa hasta que estuviera lista para partir. Empaqué todo lo que pude poner en mi auto y el resto podría esperar. Esa noche, bajé a cenar, lista para soltar la bomba. La tensión ya era alta. Morgan rara vez me había hablado esta semana, y mamá se cernía como una nube oscura. ¿Podemos hablar?, pregunté, bajando mi tenedor. Mamá levantó la vista, cautelosa. ¿Qué pasa, Riley? Lo dije claramente. Me voy a mudar. El silencio fue horrible. El tenedor de Morgan repiqueteó en su plato, y la mandíbula de mamá cayó.
Incluso papá estaba sorprendido, pero rápidamente lo ocultó con su sonrisa habitual. ¿Tú qué? Pregunté mamá, con la voz temblorosa. Me voy a mudar, repetí de nuevo. Ya encontré un lugar, y me iré al final del fin de semana. Pero no puedes simplemente irte, dijo mamá, alzando la voz. Te necesitamos aquí, las facturas, los niños. No es mi responsabilidad, expliqué. He estado pagando por esta casa, cuidando a los hijos de Morgan y poniendo mi vida en pausa durante meses. Es hora de que viva mi propia vida. Morgan se burló. ¡Wow! Entonces, ¿simplemente vas a abandonarnos? ¿Qué tan egoísta puede ser? Me volví hacia ella, con mi paciencia agotada. Egoísta. Morgan, has estado viviendo aquí sin pagar renta, dejándome a tus hijos cada vez que tienes oportunidad y contribuyendo absolutamente nada. Si alguien es egoísta, eres tú. Ya es suficiente, Riley, dijo papá severamente. No, no es suficiente, respondí. He hecho todo lo que han pedido y más, y todo lo que he recibido a cambio son viajes de culpa y falta de respeto. He terminado. La cara de mamá se arrugó, pero no dejé que me molestara. Ya le dije al propietario que no contribuiré más a la renta, dije. Así que, necesitarán resolver eso también. Morgan parecía estar a punto de estallar. Estás bromeando. Simplemente vas a dejarnos con todas las facturas. ¿Cómo se supone que vamos a arreglárnoslas sin ti? No es mi problema, dije, haciendo eco de sus propias palabras de meses atrás. A la mañana siguiente, empaqué el resto de mis pertenencias en mi auto. Mamá estaba parada en el porche luciendo triste pero sin decir nada. Papá se quedó adentro evitando toda la escena. Morgan ni siquiera se molestó en bajar. Mientras salía de la entrada, tuve una variedad de emociones, pero en general me sentí liberada. Los primeros días en mi nuevo departamento se sintieron surrealistas. Mamá llamó varias veces, pero no respondí. No estaba preparada para lidiar con ella todavía. Morgan me escribió varios mensajes de texto enojados acusándome de abandonar a la familia, así que bloqueé su número. La tía Celeste llamó para ver cómo estaba. Estoy orgullosa de ti, cariño, dijo. No es fácil defenderse a uno mismo, especialmente con la familia, pero hiciste lo correcto. Gracias, tía Celeste, dije sonriendo. Yo también lo creo. Han pasado unos meses, y las cosas están empezando a sentirse normales. Me he reunido con viejos amigos, comencé nuevos intereses, e incluso comencé a ahorrar para un viaje a Europa el próximo año. He mantenido distancia de mis parientes. Mamá todavía me envía el ocasional mensaje de texto inductor de culpa, pero he dejado de permitir que me moleste. Morgan y yo no nos hemos comunicado desde que me fui, y estoy bien con eso. Entiendo que necesitan cambiar, pero ya no es mi responsabilidad, y he pasado suficiente tiempo de mi vida poniéndolos primero. Es hora de priorizarme a mí misma para variar, y ¿saben qué? No me arrepiento.